Bueno, hoy tenemos efectivamente la última clase con la dificultad o el desafío de abordar su contenido y al mismo tiempo tratar que sirva de conclusión y de acicate para que ustedes se introduzcan y se interesen, ¿no es cierto?, en la lectura del Capital de Marx. Yo les había mencionado que las primeras 4 clases están basadas en el primer tomo del Capital. Donde, a la luz de todo lo que vimos hasta ahora, si uno quisiera buscar un hilo conductor, bueno, ese hilo conductor está en que en cada uno de los temas que hemos visto hay una desmitificación, hay una cierta relación social que se presenta de determinado modo y que en su contenido, en su esencia, presenta otras determinaciones que se encuentran ocultas, ¿no es cierto?, y se encuentran mistificadas en la sociedad capitalista como tal. En el tomo 3 del Capital, Marx aborda otro desafío, que es tratar de volver a ver, a apreciar a la sociedad capitalista tal como ella se presenta, pero en la comprensión y en la conciencia de estas categorías y de estas relaciones sociales que hemos ido desenmascarando, poniendo de manifiesto, ¿no es cierto?, a lo largo del curso y que Marx puso de manifiesto a lo largo del tomo 1. Justamente por eso el tomo 3 del Capital es el Capital considerado en su conjunto. Marx señala, al presentar los temas, que se trata del pasaje, del salto al capital estudiado individualmente, es decir, el obrero, el capitalista, la relación de explotación en un determinado ámbito, al análisis de los diversos capitales. Y naturalmente esto tiene que ver con la economía capitalista tal como se presenta, porque efectivamente ella se nos aparece como la articulación de muy diferentes capitales. Bueno, en este análisis, Marx va a llegar al punto culminante del Capital, que vamos a ver hoy acá, que es la demostración de cómo la sociedad capitalista declina como resultado de las propias leyes que conducen a su desarrollo. Bueno, con esta introducción nos vamos a meter entonces en los temas que nos interesa analizar en esta clase. La primera cuestión importante tiene que ver con lo siguiente. Nosotros veíamos, ¿no es cierto?, en una cierta relación social, cuando discutimos la reproducción del capital, la acumulación del capital, de una cierta situación donde teníamos un capital constante de, por ejemplo, 1000, un capital variable de 200, una plusvalía de 200, lo cual nos daba un valor total de, digamos, 1400. Si volvemos a la economía capitalista tal como ella se aprecia, tal como ella se presenta, ¿cómo llamaríamos a estos 200 de plusvalía?
ganancia. No es otra cosa que la ganancia del capitalista. El capitalista dirá que ha incurrido en costos por 1.200, que vendió su mercancía 1.400 y que obtuvo una ganancia de 200. La ganancia, que no es otra cosa que la plusvalía, sin embargo se presenta como la mera diferencia entre el valor de la mercancía y los costos que genéricamente tuvo el capitalista en la producción de esa mercancía. Esta presentación, que en principio uno diría, bueno, ¿en qué afecta? ¿Qué significado tiene que la plusvalía se transmute, se presente como ganancia? Ustedes se dan cuenta que la ganancia, como mera diferencia entre el valor, o si se quiere el precio, y los costos de producción, borra los orígenes de la plusvalía. Acá desaparece el mayor valor como trabajo no retribuido. Acá hay una mera diferencia entre el precio y el costo. Y tampoco importa, y también queda borrado, ¿no es cierto?, en la indefinición, qué parte del capital crea valor y qué parte del capital simplemente transfiere ese valor. Ustedes se dan cuenta que la ganancia no solamente es la forma aparente de la plusvalía, sino la forma a través de la cual la plusvalía necesariamente se tiene que manifestar en la economía capitalista. Que como ya señalamos en el análisis de otras categorías, necesita mistificar y ocultar las relaciones sociales que la sustentan. Bueno, vista esta cuestión, es evidente que para el capitalista importa lo que llamaríamos la masa de ganancia, es decir, la ganancia que como cantidad se ha obtenido, y esto importa en relación a otros valores que puedan estar en juego. Por ejemplo, que esto sea 200, o que sea 500, o que sea 1000, importa en relación a qué capacidad de cambio por más capital o por más mercancías tiene esta determinada masa de ganancia. Pero principalmente para el capitalista interesa la relación entre esa masa de ganancia y el capital invertido. Es decir, de qué modo esta ganancia obedece a un cierto rendimiento del capital invertido. Es decir, si ha logrado un consumo productivo de los medios de producción y de la fuerza de trabajo que ha sido colocada en el proceso de producción. Entonces, esto nos define otra relación, que es la que vamos a llamar tasa de ganancia o relación de ganancia. ¿Qué es la relación entre la plusvalía o la masa de ganancia y el conjunto del capital invertido? Es decir, la relación entre 200 y 1200.
Si comparamos por un momento otra relación que habíamos estudiado, que era la tasa de explotación, la tasa de plusvalía, que nos indicaba la relación entre la plusvalía obtenida y ¿qué cosa? El capital variable, solo, o lo que llamábamos la relación entre el trabajo excedente y el trabajo necesario en la jornada de trabajo. ¿Qué diferencia existe entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía? Bueno, acá aparece el conjunto del capital. Acá solo aparece el capital variable. Acá es la relación entre los beneficios obtenidos y la fuerza laboral que se ha comprado. Acá es la relación entre los beneficios obtenidos y el conjunto del capital. Si ustedes leen un balance empresario, ¿qué relación va a aparecer en la memoria del balance, en los comentarios que se hagan del balance empresario? ¿Esta o esta? La primera, la tasa de ganancia. Marx llamó a la tasa de ganancia la versión o la forma burguesa de la tasa de plusvalía. Es decir, es una aproximación a la noción de cuál es el rendimiento de un cierto capital, cuál es la capacidad de producción de mayor valor de un cierto capital, pero tal como la ve el capitalista y la sociedad que él defiende, donde el capital no se distingue entre aquel que crea valor y aquel que transmite valor. En un balance se dirá, invertimos 1.200, 1.000 más 200 y obtuvimos, ¿no es cierto?, esta relación. Si ustedes se fijan, acá efectivamente, en esta indiferenciación, se abre la puerta a diferentes interpretaciones del lugar que el capital, bajo la forma de medios de producción, y la fuerza laboral ocupan en el proceso de creación de valor. En cualquiera de las teorías de la economía burguesa, se dirá que estos 200 son el resultado del esfuerzo conjunto del capital y de la fuerza de trabajo. En las estadísticas nacionales, en el análisis de la contabilidad nacional, cuando se informa, por ejemplo, Producto Bruto, Valor Agregado, Ingreso Nacional, salarios pagados y demás, se utilizan expresiones muy curiosas como por ejemplo lo siguiente: la remuneración del factor trabajo, lo cual uno entiende que es la suma de salarios pagados, y se usa otra expresión que es la remuneración del capital, que es el cálculo que se hacen a través de esas estadísticas de la masa de beneficios que las empresas de un país recibieron, por ejemplo, a lo largo de un año. Entonces se dice la remuneración del capital. Es decir, cada cual contribuyó con lo suyo a la riqueza nacional. El trabajo contribuyó con lo suyo y recibió su remuneración, los salarios. El capital puso lo suyo, puso las máquinas, el esfuerzo empresario, etcétera, y recibió su remuneración. ¿No es cierto? Que sería la recompensa por el esfuerzo legítimo, ¿no es cierto?, de haber contribuido a la creación de valor. Como ya vimos en la clase pasada, lo que se presenta
como el aporte legítimo del capital no es más que trabajo acumulado, es decir, plusvalía acumulada de periodos anteriores. El capitalismo presenta como el premio a su esfuerzo lo que no es más que la retribución que el trabajo no retribuido de periodos anteriores está poniendo, ¿no es cierto?, está poniendo en acción. De todos modos, en esta fórmula hay una particularidad. Acá no estamos diciendo ganancia sobre costo. O, como aparece en un balance, por ejemplo, utilidad sobre patrimonio neto. No, ahí estamos utilizando las categorías marxistas. Es decir, estamos reconstruyendo las relaciones, tratemos de no interrumpir, estamos reconstruyendo las relaciones de la economía burguesa utilizando las categorías marxistas. Es decir, en este tomo 3 del Capital, Marx reconstruye la visión convencional de la economía capitalista, echando mano ya de las relaciones sociales que fueron develadas en el tomo 1. Haciendo una metáfora respecto de este método, de qué significa que podamos estar hablando de tasa de ganancia, es decir, de una categoría burguesa, utilizando las categorías de la economía marxista, esto es como si hubiéramos tenido en un primer momento un cuerpo humano tal como él se ve, en las condiciones que lo vemos, que luego, al estudiar el tomo 1, hubiéramos tenido una placa radiográfica de ese cuerpo, lo cual significa que vemos lo que ese cuerpo oculta, con el problema de que ya no vemos el cuerpo como es. Pues dice, ¿y esta radiografía? Dice, esta radiografía es Marcelo. No, pero no es Marcelo. Acá hay una placa, acá hay algo que no se sabe lo que es, pero sin embargo es en sus determinaciones ocultas. El tomo 3 del Capital y esta relación es como si en una película de ciencia ficción, y creo haber visto alguna parecida a eso, por alguna virtud especial de la vista, por tener una vista de rayos X, viéramos a las personas tal como son y al mismo tiempo la viéramos con una vista de rayos X. Es decir, lo vemos radiografiado, pero al mismo tiempo lo vemos como es. Esta fórmula de la tasa de ganancia expresa esto. Es la forma convencional de la economía burguesa para medir sus ganancias respecto de lo invertido, pero expresado con los datos que aportó la placa radiográfica, es decir, con las relaciones sociales que estaban ocultas. Plusvalía, capital constante, capital variable. Ahora, ¿existe la tasa de ganancia como categoría individual, como categoría del capitalista en particular? No. Al estudiar la economía capitalista tal como ella se presenta, hay que decir que la tasa de ganancia se constituye y se conforma como resultado de la interacción entre los diversos capitales. Y acá es donde Marx salta al análisis del capital considerado en su conjunto. Es decir, que lo que vimos hasta ahora disecaba la relación social entre el capitalista y el trabajador, pero no integraba esa relación social al capital considerado en su conjunto. Y esto es lo que va a hacer Marx ahora a partir
de que entendemos qué es ganancia y qué es tasa de ganancia. Y vamos a demostrar que la tasa de ganancia, en primer lugar, se forma en la interacción, en la articulación de los diferentes capitales, y en segundo lugar, que esa interacción tiende a conformar una tasa de ganancia media que afecta de un modo general al conjunto de los capitalistas. Imaginémonos ojo, nos estamos quedando sin marcador. Imaginémonos que ahora ya no analizamos a un capitalista, sino que estamos considerando al conjunto de la economía nacional, el conjunto de la economía del país, que para simplificar vamos a pensar que está integrada por tres sectores, por tres actividades, la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Y entonces vamos a ver cómo son los números de cada actividad. La actividad 1 tiene 800 unidades de valor o unidades monetarias de capital constante y 200 de capital variable. La actividad 2 tiene 500 de capital constante y 500 de capital variable. Y la actividad 3 tiene 200 de capital constante y 800 de capital variable. ¿Qué nos sugieren estos números? ¿Qué nos dicen estos números? En esta actividad, por cada unidad utilizada en la contratación de fuerza laboral, se utilizan 4 para la compra de medios de producción. Es decir, la relación entre los medios técnicos empleados y la fuerza laboral contratada es de 4:1. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de esta relación que Marx le llamaba composición orgánica del capital, es decir, cuántos medios técnicos moviliza cada trabajador. Bueno, acá hay una relación de 4:1. En este segundo ejemplo, la relación es de 1:1. Por cada trabajador empleado hay una unidad utilizada de medios de producción. Y finalmente tenemos una rama donde se invierte la relación del comienzo. Cada trabajador se utiliza 800 en capital variable y 200 en capital constante. Cada trabajador utiliza 1/4 de unidad de medios de producción. ¿Qué diríamos en términos corrientes de esta primera actividad? Que sería una actividad ¿cómo? ¿Común? Claro, muy tecnificada, con mucha utilización de capital constante. Esta sería una rama de composición orgánica media, con una relación pareja entre el capital variable y el capital constante, y esta sería una actividad intensiva en fuerza laboral,
con poco empleo de maquinaria por trabajador. Bueno, solo para... En cada una de estas actividades tiene que haber una tasa de plusvalía, una relación de explotación, una relación entre el trabajo necesario y el trabajo excedente. Como esa tasa de plusvalía por ahora no queremos que incida en el análisis que vamos a hacer, vamos a suponer que en las tres ramas es constante, es igual, y que sea del 100%. Es decir, que en cada rama se aporta tanta plusvalía como el capital variable empleado. Y eso nos daría 200 500 y 800. Y entonces el valor total sería de 1200, de 1500 y de 1800. Ahora vamos a calcular otra cosa que hasta ahora no habíamos calculado. ¿Qué vamos a calcular? La tasa de ganancia de cada una de estas tres actividades. Es decir, la relación entre la ganancia, o lo que es lo mismo, la plusvalía, y el capital invertido. ¿Cuál sería la tasa de ganancia en la rama 1? O, lo que es lo mismo, 20%. ¿Se entiende por qué es 20%? O sea, 200 sobre 1000. 200 sobre 800 más 200, 20%. En la segunda rama sería 500 sobre 1000, ¿sí? O sea, 50%. Y en la tercera rama, 80%, 800 sobre 1000. Bueno, a su vez, podemos calcular cuál sería la tasa de ganancia que esta economía arroja en promedio para el capital. ¿Cuál sería la tasa de ganancia en promedio? La suma de todas las plusvalías dividido la suma de todos los capitales. Entonces tendríamos 1500 de capital constante, 1500 de capital variable, 1500 de plusvalía, un valor total de 4500 y una tasa de ganancia media de ¿cuánto? 50%, que sería la tasa de ganancia media. Bueno, acá se cumple, ¿no es cierto?, la famosa ley de las estadísticas sociales, a través de las cuales en una economía donde alguien se come un pollo por día y otro no come nada, en promedio comen medio pollo por día cada uno, ¿no es cierto? Pero la economía capitalista, en lo que tiene que ver con el capital, no funciona así. Fíjense lo siguiente, acá hay tres capitalistas distintos o tres ramas del capital diferentes, una que obtiene un 20% de ganancia sobre el capital invertido, otra obtiene el 50% y otra obtiene el 80%. Esta situación podría perdurar, podría aparecer como una situación consistente en la economía capitalista. No. Porque es evidente que los capitalistas que están en ramas donde la ganancia es baja o más baja, emigrarían a las ramas con ganancia más alta. Y por lo tanto habría un movimiento al interior de las diferentes ramas del capital que en última instancia llevaría a la nivelación de la tasa de ganancia. Llevaría a la formación
de una tasa de ganancia media. A modo de ejemplo, pensemos lo que pasa acá. Los capitalistas que están en esta rama, donde hay un 20% solo, evidentemente serían muy escasos. Y habría una fuerte tendencia de los capitales en circulación a radicarse en esta rama. Pero si muchos capitales se radican en esta rama, va a haber una oferta muy importante de capital y de mercancías que va a llevar a que este valor de cambio, al ofrecerse en el mercado, no se pueda realizar íntegramente. Va a haber una abundancia de mercancías de esta rama que van a llevar, por ejemplo, a que el valor de realización efectiva de mercancía en el mercado no sea 1.800, sino sea 1.700. A este valor efectivo, ¿cómo lo llama Marx? Precio. Precio. Es decir, acá aparece otra categoría que tiene que ver con la economía tal como ella se presenta. Ya no hablamos de valores de cambio, sino de precios. Si el precio en esta rama 3 fuera de 1.700, ¿cuál sería la tasa de ganancia en vez de 80? 70. 70. ¿Seguirían afluyendo capitales a esta rama? Sí, porque todavía es más alta que las otras. Entonces habría una nueva abundancia relativa que bajaría esto a 1.600. La tasa de ganancia sería del 60%, todavía por arriba de las otras. En un momento, gracias. En un momento el precio será de 1.500 y la tasa de ganancia del 50. Ahora bien, ¿de dónde salen los capitales que vinieron a radicarse a esta rama? Naturalmente de la rama que tiene una tasa de ganancia por debajo de la tasa de ganancia media. La escasez relativa de capitales va a provocar primero que acá los precios aumenten por encima del valor, a 1.300. Con 1.300 va a seguir habiendo escasez de capitales, se van a elevar a 1.400 y los capitales recién se van a estabilizar en esta rama cuando la tasa de ganancia llegue al 50. Ahora bien, para que esta rama tenga un valor de cambio de 1.800 y un precio de 1.500, quiere decir que resignó plusvalía. Aunque extrajo plusvalía por 800 a sus queridos obreros, sin embargo, de estos 800, ha resignado plusvalor por 300. Es decir, el plusvalor extraído en el proceso de explotación no pudo ser realizado en el mercado. ¿Y a dónde van estos 300? Naturalmente, para que éste tenga 1.500 de valor, tiene que tener una plusvalía no de 200, sino de 500. Es decir, que se robó en la circulación del capital
300 de plusvalor de alguna otra rama. Y esa rama no es otra que esta que tuvo que resignar 300. Al cabo de este movimiento, las tres ramas alcanzaron la tasa de ganancia media. Las tres ramas alcanzaron la tasa de ganancia media. Ahora, ¿no le llama la atención lo siguiente? ¿Cuál es la rama que capturó plusvalía del mercado y se la apropió? La rama más tecnificada. ¿Y cuál es la rama que tuvo que resignar plusvalía en la circulación de capital? La rama menos tecnificada. Cuando uno mira esto, se da cuenta cómo cambia nuestra noción respecto del proceso de producción y reparto de la plusvalía. En realidad, en la economía capitalista, la plusvalía creada cobra la forma de una suerte de gran fondo de trabajo no retribuido que se reparte entre los diferentes capitalistas de acuerdo a la fuerza relativa de cada uno. La producción de plusvalía sigue las reglas que pudimos estudiar en las clases anteriores, pero el reparto de plusvalía es una suerte de gran piñata, como la de los cumpleaños, donde la plusvalía en un momento se arroja, ¿no es cierto?, al mercado y cada cual retira de acuerdo a la fuerza que tiene. Y entonces vuelve a repartirse entre las diferentes ramas de acuerdo al poderío relativo de cada uno. Yo tenía un amigo que ya murió, que en una época se había dedicado a la construcción. Y era maestro mayor de obras y había logrado armar una pequeña cuadrilla de obreros. Entonces, claro, tratando de... en su juventud había defendido ideas de izquierda, ahora ya no tanto, pero como estaba hablando conmigo y buscando cierta complicidad, me dijo, mirá, yo empleo obreros. Vos sabés muy bien que eso es lo que da plusvalía y lo que da ganancia. Cuanto más obreros, más plusvalía tenés. Yo le dije, mirá, pispeaste algo del tomo 1 del Capital, pero no llegaste al tomo 3. Porque generarás mucha plusvalía, ¿no es cierto?, con tu cuadrilla precaria, pero la mayor parte de esa plusvalía queda en manos de los capitales más poderosos, a los cuales por diferentes vías el capital más débil debe ceder parte de la plusvalía que extrae. El modelo para llamarlo de alguna manera, el modelo de Marx, el análisis de Marx sobre la formación de la tasa de ganancia media y de la transformación de valores en precios, en términos de su aproximación y de capacidad de explicación a la economía capitalista tal como es muy superior a todas las elucubraciones de la microeconomía que se suelen estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas. Hay una anécdota, ¿no es cierto?, de dos estadísticos norteamericanos que habían estado formados en todas las sofisticaciones matemáticas de la economía que se estudia en la academia ortodoxa, y resolvieron hacer una gran encuesta
en un conjunto de empresas para tratar de ver cuál era la lógica de la formación de sus precios. Es decir, cómo determinaban sus precios, pensando en cómo iban a encontrar en esa lógica las categorías de la facultad. Costo marginal, bueno, todas las cosas, ¿no es cierto?, que se estudian en la Facultad de Economía, que no nos vamos a poder adentrar ahora. Y una vez hecha, ¿no es cierto?, toda la investigación, llegaron a la conclusión que la única lógica que existía era que los empresarios calculaban sus costos y cargaban a sus costos lo que entendían que era la tasa de ganancia media o el rendimiento medio que un capital tenía que brindar en ese momento en la economía. Que no es otra cosa que lo que Marx estableció cuando analizó la formación de la tasa, la formación de la tasa de ganancia media. En todos los estudios de evaluación de proyectos de inversión y todas las cuestiones que hacen al análisis empresarial crudo de cuál es el nivel de beneficios esperado, se sigue estrictamente esta lógica. Es decir, hay una cierta percepción de cuál es la tasa de ganancia media y se juzga el capital invertido respecto de qué distancia existe o no en relación a esa tasa de ganancia. Naturalmente, como la economía capitalista funciona en forma caótica y por lo tanto por un mecanismo de aproximaciones sucesivas, los diarios no publican cuál es la tasa de ganancia media del día o del mes. Eso no existe. Es una determinación promedial que tiene el mismo carácter que la cuestión del tiempo de trabajo socialmente necesario de una mercancía. Un capitalista invierte sus capitales, considera que está en torno de la tasa de ganancia media o que la va a alcanzar, luego se da cuenta que esa tasa, que no es la tasa de ganancia que era, que el promedio real del rendimiento del capital no era exactamente el que creía, pero en torno de ese movimiento caótico se va formando un rendimiento medio del capital. Bueno, hasta acá todo parece muy lógico y todo parece aportar para entender cómo funciona la economía capitalista considerada en su conjunto. Pero de acá tenemos que ver dos cuestiones y las contradicciones que se plantean entre una y otra. La primera de ellas, y que tiene que ver naturalmente con todo lo que vimos en el curso, es que efectivamente la plusvalía emerge del capital variable, de la fuerza de trabajo. Es decir, en la producción de la plusvalía en cada capital individual, obtener plusvalor depende de tener capital variable, de tener trabajadores. Primera cuestión. Segunda cuestión, en contradicción con la primera, es que para participar más efectivamente en el reparto de esa plusvalía, los capitalistas se tecnifican y reemplazan al trabajo creador de valor por aquel capital que no lo crea, que solo lo transfiere. Entonces, acá hay en juego dos tendencias contradictorias. La creación de plusvalía que depende de la fuerza de trabajo y la lucha por el reparto de esa plusvalía que depende del reemplazo relativo de esa fuerza de trabajo. En la medida que la economía se tecnifica, en la medida que crece la parte del capital que no crea valor
respecto de la parte del capital que lo crea, nos vamos a encontrar con una importante dificultad. Y es la que vamos a estudiar ahora. Vamos a pensar ahora otra situación, no la que vimos recién, otra situación. Vamos a pensar en una cierta sociedad capitalista a la cual vamos a seguir en el tiempo. Por ejemplo, vamos a verla en un primer momento, cómo sería 10 años después y cómo sería 20 años después. Vamos a pensar que en un primer momento la totalidad de los capitales que se invierten en maquinarias, en medios de trabajo, en medios de producción, sea equivalente a 100. Que se invierten 100 en capital variable, es decir, en fuerza de trabajo, y se obtiene, siguiendo con el caso de una tasa de plusvalía del 100%, un plusvalor de 100. Tenemos un valor total de 300 y una tasa de ganancia ¿de cuánto? ¿De cuánto? 50%, efectivamente. Acá ya estamos suponiendo que se dio la nivelación de la tasa de ganancia entre todas las ramas que están adentro de esta economía, ¿no es cierto? Y que el promedio, la ganancia promedio de esta economía en este momento del tiempo es del 50%. Vamos a pensar luego que en el afán de las distintas ramas en apropiarse una masa mayor de plusvalía, todas se tecnifican, es decir, aumentan la cantidad de medios de producción que cada trabajador emplea. Marx llamaba al trabajo acumulado en medios de producción trabajo muerto, en el sentido que es trabajo que solo transfiere su valor, no crea un valor. Y al trabajo acumulado en capital variable, en fuerza de trabajo, trabajo vivo, porque justamente es la parte del capital que crea valor. Como resultado de la lucha por la apropiación de una masa mayor de plusvalía, en todas las ramas va a crecer la relación entre trabajo muerto y trabajo vivo, entre capital constante y capital variable. Y entonces, supongamos 10 años después, vamos a tener una relación de este tipo. Si suponemos que la plusvalía, que la tasa de plusvalía es del 100%, tenemos valores en total por 600, ¿y cuál sería la tasa de ganancia ahora? 20%. 100 sobre 500. ¿Por qué cae la tasa de ganancia? Porque crece la parte del capital que no crea valor en relación a la parte que sí lo crea. Y entonces, la tecnificación que en la lucha entre los diferentes capitalistas determina la apropiación de plusvalía, en la consideración del capital en su conjunto, conduce a una caída de la tasa de ganancia. Pensemos ahora que pasan otros 10 años
y que la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto sea de 9-1. Te asustaste. Tenemos valores por 1100 y una tasa de ganancia de ¿cuánto? Del 10%. Entonces, ¿qué tenemos o qué concluimos de esto? Que la tendencia del capital al reemplazo relativo de la parte del capital que crea plusvalor respecto de aquel que solo lo transmite, conduce a la caída de la tasa de ganancia. Y esto es lo que Marx llamó la ley de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Es decir, el aumento de la composición orgánica del capital, la competencia entre los diferentes capitalistas por aumentar el rendimiento del trabajo y apropiarse unos a expensas de otros del plusvalor que se ha generado socialmente, todo esto conduce a que aumente la gravitación relativa del capital que no crea valor y como consecuencia de esto, al relacionarse la plusvalía creada con el conjunto del capital, la tasa de ganancia tiende a caer. Bueno, este es el punto culminante del Capital, de la obra de Marx. Este es el punto culminante. ¿Por qué motivo? Porque al llegar a esta cuestión, a la caída de la tasa de ganancia, Marx concluye que la declinación del capital, la tendencia del capital a ver menguar lo que constituye su motor, su fuerza vital, que es la tasa de ganancia, cuando esa fuerza vital disminuye como resultado de las propias leyes de desarrollo del capital, entonces la conclusión es que el capital en su desarrollo, en su acumulación, en sus tendencias más profundas, tiene y engendra las tendencias al derrumbe del propio régimen social. Hago acá una pequeña digresión. Como muchas otras cuestiones que Marx elaboró, acá también da vuelta, replantea dialécticamente algo que había sido descubierto por la economía política clásica, o que había sido formulado por la economía política clásica. David Ricardo había desarrollado el problema de la caída de la tasa de ganancia, pero lo atribuía, ahora vamos a ver a qué razones. Ricardo decía, en una economía que él había modelado con 3 clases sociales, los obreros, los capitalistas y los dueños de la tierra, que a medida que crecía el capitalismo industrial, los capitalistas tenían que emplear una mayor cantidad de obreros. Al emplearse más obreros, al ampliarse la clase obrera, necesitaban más alimentos. Como consecuencia de eso había que extender los cultivos a tierras cada vez menos fértiles y donde el costo del alimento resultaba cada vez más caro. Entonces, para que los obreros pudieran comer su famoso mínimo de subsistencia, el salario se volvía más elevado y la tasa de ganancia de los capitalistas declinaba.
Bueno, la solución que proponía Ricardo para eso era traer trigo de Argentina y dejarse de joder y dejar de pagarle la renta de la tierra a los orgullosos terratenientes ingleses. Y por eso fomentaba la libertad de comercio. Pero en realidad esta visión de la tasa de ganancia en David Ricardo expresaba un límite del capital que se relacionaba con los restos de la vieja sociedad. Es decir, Ricardo, que era un representante de la burguesía industrial, decía, los capitalistas no pueden ganar o ganan cada vez menos por culpa de la propiedad terrateniente, por culpa del atraso, por culpa de las tierras infértiles, etc. Entonces, hay una idea en Ricardo de la caída de la tasa de ganancia vinculada con el peso del pasado, con el peso de la sociedad precapitalista. Marx da vuelta a esto. ¿En qué sentido? La caída de la tasa de ganancia en Marx es el resultado no de la insuficiencia del desarrollo capitalista, sino del desarrollo capitalista en su forma más completa y más extrema. Cuanto más intensa es la socialización del trabajo, la incorporación de la técnica, la elevación del número de maquinarias e instrumentos de trabajo que acciona cada trabajador, más fuerte es la tendencia del capitalismo a declinar y a menguar su fuerza motriz, que es la tasa de ganancia, es decir, la relación entre lo que gana el capitalista y lo que invirtió. Entonces, la ley tendencial de la tasa de ganancia es la culminación del socialismo científico. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel desafío que se había planteado Marx al escribir El Capital, que era poder mostrar que el fin de la sociedad regida por el capital no era simplemente la expresión de deseos de las corrientes de la clase obrera, sino que era el resultado de leyes objetivas, inmanentes a la propia sociedad capitalista, se cristaliza definitivamente en esta ley. Porque efectivamente de todas las tendencias del capitalismo a su desarrollo, su tecnificación, su concentración, aumento de la fuerza productiva del trabajo humano, de todas esas leyes Marx concluye la tendencia a la declinación del capital. Ahora, ¿por qué Marx le llamó tendencia a la caída de la tasa de ganancia? Tendencia o ley tendencial. Porque inmediatamente que presenta esto nos dice, ojo, es una tendencia que se impone contradictoriamente y como resultado de un juego entre esta tendencia que acabamos de ver y sus causas contrarrestantes. Es decir, el propio capital pone en marcha causas contrarrestantes de esta ley. La genialidad de Marx en este punto es que una vez que él se autodesafía, dice, no, ojo, esto no es lineal, no es que la tasa de ganancia caiga y se precipite al derrumbe del capitalismo como un tobogán. Existen un conjunto de contratendencias, pero en su desarrollo Marx demuestra que esas causas contrarrestantes terminan volviendo a alimentar la fuerza de la declinación de la tasa de ganancia. ¿Cuáles son esas causas contrarrestantes? Bueno, la primera probablemente es muy obvia. Y ustedes desde hoy a lo mejor habrán dicho, bueno, todo esto es un artificio porque la tasa de plusvalía, la relación de explotación, este tipo siempre la dejó constante. Es decir, aumenta la maquinaria, aumentan distintas cosas, pero
la plusvalía siempre es la misma. Si se alterara la plusvalía, aumentaría el cociente que finalmente nos calcula la tasa de ganancia y por lo tanto la tasa de ganancia no tendría por qué caer. Por ejemplo, si la plusvalía en este caso fuera, en vez de, por ejemplo acá, si en vez de 100 fuera de 250, si la plusvalía fuera acá de 250, tendríamos 50% de tasa de ganancia y no hubiera caído. Es decir, si la tasa de plusvalía aumentara 2 veces y media, no caería la tasa de ganancia. Bueno, y acá, si la tasa de plusvalía fuera de 500, es decir, que se cuadruplicara respecto de, no, se quintuplicara respecto de este valor, también tendríamos una tasa de ganancia del 50%. Y entonces, el aumento de la relación de explotación, el aumento de la tasa de plusvalía, contrarresta esa caída de la tasa de ganancia, es decir, una mayor explotación del trabajo vivo. ¿Cómo se puede lograr esa mayor explotación del trabajo vivo? Ya lo estudiamos. A través del aumento de la plusvalía absoluta o del aumento de la plusvalía relativa. En el caso de la plusvalía absoluta, si estos 250 fueran plusvalía absoluta, esto sería resultado de una prolongación de la jornada de trabajo o de una intensificación de la jornada de trabajo. Todo esto puede ocurrir, pero como ya lo estudiamos, reconoce un límite. Es decir, aunque quisiéramos apelar, no nosotros, él, el capitalista, quisiera apelar a la intensificación o a la extensión de la jornada laboral para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia con un aumento de la tasa de plusvalía, reconocería un límite que es el límite físico de la jornada laboral, el límite social de los convenios colectivos, es decir, los límites que presenta el aumento de la plusvalía absoluta. Dicho esto, es indudable que el aumento de la plusvalía absoluta es un gran recurso del capital, y sobre todo contemporáneamente, para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Es decir, precarizando el trabajo, prolongando la jornada laboral, el capitalista le saca, exprime lo más intensamente posible la poca proporción de trabajo vivo que le queda. ¿Se entiende? Es decir, esto es como, yo tengo al principio 10 naranjas, ¿no es cierto? Y reemplazo primero 6, después por naranjas mecánicas, y me queda una sola naranja viva, natural. A esa única naranja que me queda, es decir, la única que crea valor, la exprimo, la estrujo, le paso el exprimidor y le saco hasta la última gota. En la medida que el capitalista reemplaza al trabajo vivo por el trabajo muerto, por el trabajo no creador de valor, necesita exprimir al trabajo vivo del modo más intenso posible. Y ese es el sentido del aumento de la plusvalía absoluta, compensando, contrarrestando la caída de la tasa de ganancia que produce la tecnificación. Y entonces esto explica lo que lo que la visión burguesa relacionada con el problema de la tecnificación y las relaciones laborales no se pueden explicar. Es muy común escuchar, por ejemplo,
comentarios como estos. En una sociedad como la actual, tan tecnificada, donde el costo laboral representa una parte tan chiquita de los costos totales, ¿por qué esa obsesión en precarizar el trabajo, tratar de que los sueldos no crezcan, intensificar la jornada laboral, flexibilizar el trabajo? ¿Por qué? Si es tan poquito lo que representa el trabajo. Bueno, la respuesta sería precisamente por eso. Lo que para vos es una anomalía es lo que explica la tendencia contemporánea a precarizar, flexibilizar y hacer más intenso el trabajo vivo. Y esto es lo que efectivamente tenemos contemporáneamente. Todas las actividades que expresan un elevado grado de tecnificación conviven con las formas más brutales y precarias del trabajo vivo. Y el ejemplo contemporáneo más claro son todas las aplicaciones relacionadas con Uber, Globo, Delivery. Bueno, todo eso, ustedes se dan cuenta que detrás de un dispositivo tecnológico terriblemente sofisticado, lo que ese dispositivo tecnológico pone en marcha es, en el caso de la industria de pedidos, a una masa de jóvenes precarizados sin la menor condición ni seguridad laboral de absolutamente ningún tipo. Es decir, es una elevadísima tecnificación que es compensada con un uso y abuso de la fuerza de trabajo en términos de explotación absoluta, de plusvalía absoluta. En Europa, y eso me hizo acordar a la pregunta que el otro día me hizo, así vos, en el tema del trabajo doméstico, se ha organizado un Uber del trabajo doméstico. Es decir, que vos pedís por la aplicación del celular que venga una persona a limpiar tu casa, ¿no es cierto?, etcétera. Y en eso, digamos, participa el último eslabón del inmigrante, el que no puede trabajar ninguna otra cosa, va, ¿no es cierto?, trabaja de eso, y es una expresión de cómo el trabajo, ¿no es cierto?, más flexibilizado compensa la caída de la tasa de ganancia que provoca la tecnificación. Ahora, como ocurre siempre con la plusvalía absoluta, este tipo de mecanismos tienen sus límites, porque la jornada laboral no se puede prolongar, los mensajeros se organizan. Nosotros en el Partido Obrero estamos organizando una agrupación de trabajadores de delivery que se están organizando para justamente comenzar a pelear por sus derechos laborales, y por lo tanto, digamos, el límite de la explotación absoluta para compensar la tecnificación es el mismo que estudiamos cuando hablamos de la plusvalía absoluta. Ahora, también esta tendencia se puede compensar con un aumento de la plusvalía relativa, es decir, que no sea como resultado del grado de explotación absoluta, sino como resultado del grado de explotación relativa. Ahora, ¿cómo se consigue aumentar la plusvalía relativa? ¿Qué hay que introducir para tener una mayor plusvalía relativa? ¿Qué tiene que ocurrir para abaratar el costo de la fuerza de trabajo? Más tecnificación. Entonces, el perro se muerde la cola. ¿Lo ven? Es decir, los mismos mecanismos que llevan a un aumento de la plusvalía relativa conducen a aumentar la parte del capital que no crea valor. Ese es un círculo vicioso, es decir,
aumenta la plusvalía relativa, pero aumenta como resultado de que se incorpora una mayor tecnificación. Ahora, algunos se puede preguntar lo siguiente, bueno, pero si los capitalistas saben que les va a pasar esto, ¿para qué invierten? Bueno, acá viene la contradicción entre el capitalismo considerado de conjunto y cada uno de los capitalistas individuales. El capitalista individual va a seguir invirtiendo porque no sabe nada de esto, percibe esto a través de fenómenos completamente distintos, como son las crisis económicas, y necesita invertir para aventajar a sus competidores. Cuando un capitalista invierte, logra reducir el costo de sus productos, de sus mercancías, y entonces la relación, esa ventaja de costo que tiene respecto de los otros capitalistas, le compensa la caída de la tasa de ganancia relacionada con la mayor inversión en medios de producción. Cuando esa mejora técnica se generaliza, todos tienen un costo inferior y por lo tanto el precio de producción de las mercancías cae y los tipos venden un valor menor, pero se han cargado con la mochila de un capital fijo superior. Y esto es lo que efectivamente ocurre cíclicamente con la tendencia a la tecnificación. Es decir, que la plusvalía relativa no puede sino realimentar, ¿no es cierto?, la tendencia a la propia caída de la tasa de ganancia. Bueno, ¿hay otra manera de evitar que caiga la tasa de ganancia? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver en el año 2, la tasa de ganancia es 100 dividido 400 más 100. Hasta ahora queríamos recuperar la tasa de ganancia aumentando la plusvalía. Pero si reducimos este valor, el divisor va a caer y por lo tanto la tasa de ganancia va a subir. Si en vez de 400 los medios de producción de este año 2 nos cuestan 300, entonces vamos a tener 100 sobre 400, una tasa de ganancia del 25, no del 20. Ahora, ¿qué significaría esto? Que esto pase a valer 300. Significaría que tiramos máquinas, mandamos de vuelta, es decir, nos trajeron un torno, ¿no es cierto?, digitalizado. No, mándenlo de vuelta porque nosotros necesitamos recuperar la caída de tasa de ganancia. Tráiganos martillos, clavos y un torno a pedal. No, evidentemente no puede ser esa la salida porque las leyes de la competencia capitalista desplazarían a ese capitalista frente a otro. Lo que ocurre sí es otra cosa, que un mismo medio de producción se produzca en una cantidad de tiempo de trabajo medio inferior. Es decir, que por una mayor tecnificación en la industria de medios de producción, tengamos máquinas más baratas. Supongamos que estamos hablando de la industria textil. Si la industria textil utiliza equipos computarizados, que hace 20 años valía $5.000 cada uno y ahora vale 2.000, entonces eso va a ayudar a recuperar la tasa de ganancia, porque los medios de producción
son más baratos. Esto es así, pero acá viene la vuelta de tuerca. Para que los medios de producción se abaraten, hay que tecnificar más todavía a las ramas que producen máquinas. Entonces, la recuperación de la tasa de ganancia en las ramas de producción que utilizan máquinas se compensa con la caída de la tasa de ganancia en las ramas que son productoras de medios de producción. Y entonces volvemos a tener un círculo vicioso que muestra que la tendencia a la caída de la tasa de ganancia se contrarresta, logra por estos mecanismos del capitalismo evitar una caída de naturaleza lineal, pero esas causas contrarrestantes terminan más temprano que tarde alimentando la propia ley. Dentro del abaratamiento del capital constante, un recurso característico es llevar capitales a países donde las materias primas, la tierra, los recursos naturales tengan un costo inferior al que tenían en los países donde ese capital se desenvolvió. Por esa vía también el capitalismo logró utilizar fuerza de trabajo cuyo valor histórico era inferior al de los países donde ese capital surgió. Bueno, el límite de este proceso, que es la exportación de capitales, va a estar dado naturalmente por el propio copamiento capitalista del conjunto del planeta. Lo importante es que una vez que ese copamiento se produjo, hacia finales del siglo XIX, el capitalismo entró en otra etapa caracterizada por la guerra de rapiña entre los diferentes grupos capitalistas y países donde esos capitales se radicaban, en la lucha por un nuevo reparto del mundo. Y eso fue lo que Lenin llamó la etapa histórica del imperialismo, caracterizada por la guerra, por la expansión, por el despotismo político y militar, y naturalmente a partir de la exacerbación de todas estas tendencias, caracterizada como una época histórica de declinación del capital. Las causas contrarrestantes y la imposición de la ley tendencial como hilo conductor definitivo, final, ¿no es cierto?, del capitalismo como régimen social, caracterizan a una etapa histórica que el mismo Lenin llamó etapa de guerras y revoluciones. Es decir, la declinación del régimen de producción capitalista a través de señales relacionadas con la política, con la lucha de clases, con la propia guerra, manifiesta, como ocurre con los dolores del parto, la necesidad de un nuevo régimen social. En la ley tendencial aparece una cuestión central que es objeto de desarrollo en distintos aspectos del capital, que es la tendencia del capitalismo a las crisis. Las crisis son una interrupción, un colapso, un infarto en el proceso de acumulación del capital que discutimos en la clase anterior.
¿Y cómo se interpretan las crisis a la luz de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia? Cuando uno dice que tenemos esta relación 100 sobre 500 o 100 sobre 1000, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay un exceso de capital bajo diferentes formas, bajo la forma de mercancías, de dinero, de máquinas. Hay un exceso de capital para las posibilidades que ese mismo capital tiene de crear valor, de valorizarse. Y ese exceso de capital se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, un exceso de mercancías, no en relación a las necesidades humanas, sino en relación a lo que llamaríamos la demanda solvente, las condiciones en las cuales el conjunto de la humanidad puede hacerse de esas mercancías intercambiándolas por valor, intercambiándolas por dinero. Una de las manifestaciones de este exceso de capital para sus posibilidades de valorización son las llamadas crisis de sobreproducción. Exceso de mercancías para las condiciones en que esas mercancías realmente se pueden vender. Notablemente, las crisis capitalistas que aparecen como una gran desorganización económica nunca son crisis de escasez, en el sentido de que faltan mercancías. Son crisis de exceso de producción. Hay demasiadas mercancías respecto de las condiciones en las cuales la población las puede comprar. La escasez es relativa y es desde el otro lado, desde el lado, ¿no es cierto?, del pueblo que no las puede comprar. Este exceso relativo de capital luego se manifiesta también bajo la forma de capital productivo, de capital expresado en maquinarias, en fábricas. Uno lee el diario, por ejemplo, ahora con la crisis argentina, y dice que las fábricas están operando al 60% de su capacidad. Es decir, hay un exceso de capital constante en relación a las posibilidades de uso de ese capital constante en forma de generar, ¿no es cierto?, realmente una valorización. Y finalmente, la crisis capitalista se expresa en un exceso de capital bajo la forma monetaria o bajo la forma de dinero respecto de las posibilidades que ese dinero tiene de ser invertido en medios de producción. Y una característica de la economía capitalista contemporánea es la proliferación de medios de pago de formas de las más diversas y sofisticadas de capital bajo la forma de moneda, de dinero, de títulos, de bonos, de valores que representan una promesa de pago, ¿no es cierto?, en algún momento, que circulan con completa independencia o con una fuerte independencia respecto de la masa de mercancías contra las cuales ese dinero realmente puede llegar, ¿no es cierto?, a intercambiarse. La tendencia del capitalismo a su declinación se expresa en crisis recurrentes, caracterizadas por su intensidad e incluso también por su frecuencia. Los mecanismos a través de las cuales la economía capitalista emerge de las crisis deben ser, por lo tanto, cada vez más drásticos y cruentos, ya no solo para el capital, sino para la sociedad en su conjunto. Las guerras, por ejemplo, son un clásico mecanismo
de liquidación de los capitales sobrantes, de destrucción de medios de producción, de destrucción de fuerzas de trabajo, y de un modo absolutamente brutal, el capitalismo retoma un proceso de reproducción del capital luego de haber destruido una parte importante de él que no tenía condiciones de ser valorizado. A la luz de todo esto uno se da cuenta que el Capital de Marx no es simplemente la enunciación de un conjunto de leyes económicas, sino que constituyó un verdadero programa político. Nosotros a veces estamos mal acostumbrados y pensamos que un programa es la enunciación de una serie de reivindicaciones vinculadas a problemas, ¿no es cierto?, que los trabajadores atraviesan. No, un programa es la caracterización de una etapa histórica, en primer lugar. Y luego de los planteos de salida que una clase social, en este caso la clase obrera, le da a la impas de esa época histórica que Marx retrató con la tendencia del propio capital a su declinación, a su disolución. Al escribir El Capital, indudablemente que Marx le pudo imprimir al movimiento socialista de la clase obrera un programa y un fundamento científico para su acción. Y alguien puede decir, bueno, pero eso no es poner en pie un partido. No, es el requisito absolutamente insoslayable para poner en pie un partido. Porque un partido, es decir, una organización consciente, en este caso de los trabajadores, en pos de una transformación social, es esencialmente y por encima de cualquier otra cuestión la conciencia, la comprensión consciente del carácter de la sociedad en la cual nos desenvolvemos, que es el de una sociedad que tiende a declinar y a disolverse sobre sus propias premisas. Bueno, esto es lo que quería plantear como conclusión del curso.